Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Dice nuestro texto: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mis hermanos, hoy miraremos como tema que en vez de tomarnos la justicia por nuestra propia mano, debemos mostrarnos amigos a quienes nos han hecho daño. Quiero repetir el tema de esta mañana. En vez de tomarnos la justicia por nuestra propia mano, debemos mostrarnos amigos a quienes nos han hecho daño. Y miraremos este sermón en 2 puntos. Como primer punto miraremos qué es tomarnos la justicia por nuestra propia mano. Está ahí el versículo 38 que dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Y como segundo punto miraremos cómo mostrarnos amigos a quienes nos han hecho daño. Extraído de la siguiente línea del texto que dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Señor, te doy gracias por tu palabra. Sé que este es un texto que nos desafía a mostrar tu gran amor. Danos la gracia y la providencia de tu Espíritu, el poder de tu Espíritu, para hoy todos nosotros ser pastoreados en camino a la santidad y al buen testimonio. Te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Siendo así, mis hermanos, vamos a mirar el primer punto, que es tomarnos la justicia por nuestra propia mano. La ley del talión, queridos, ojo por ojo y diente por diente. Esta frase de la Biblia ha llegado a ser a nuestros días como un dicho popular y popularmente malinterpretado. No hay diferencia, de mis hermanos, de la mala interpretación de hoy a la de aquel entonces que tenía el pueblo judío respecto a este texto. Esto nos confirma que siempre ha estado en el corazón del hombre malinterpretar la ley de Dios con sus fines egoístas. Al ojo por ojo y diente por diente se le ha malinterpretado con tomarse la justicia por su propia mano, por su propia cuenta. De hecho, dichos populares que dicen: un clavo saca otro clavo. Usando frases impulsadas por la ira y la venganza, porque el que me la hace, me la paga. Esto no se queda así, porque en juego largo hay desquite. Cuando el Señor dijo en Proverbios 24:29, no digas como me hizo, así le haré. Tomarse la justicia por nuestra propia cuenta era la mala interpretación que los maestros de la ley habían dado sobre este texto. Ojo por ojo y diente por diente. Y hoy en día se llega a malinterpretar así, ¿no? Este dicho, ¿no? Este texto. El Antiguo Testamento nos da claridad sobre este asunto. Cuando miramos Levíticos, capítulo 24, versículo 17 hasta el 24, dice lo siguiente respecto a este texto. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho al otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal hará de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Así era la ley. Mataste, te matan. Le rompiste un brazo al otro, también te lo partían. Lo que ese texto nos dice respecto a la ley del talión es muy sencillo de entender. Y es que si le quitabas también la vida a alguien, también te la quitaban a ti. Si causabas una lesión a una persona en su ojo, en el brazo, en la quemadura o con tumbarle el diente, esto también te lo harían a ti.
Y si tú lesionabas a un animal que era de tu prójimo, deberías devolverlo en las mejores condiciones. Como dice el dicho, ¿no? El que rompe paga y se lleva sus ciertos. Pero si alguien te hacía daño, ¿quiere decir esto que entonces tú pasabas a tomarte la justicia por tu propia mano? Es decir, que si alguien te partía el brazo, entonces eras tú quien debías tomarte la justicia por tu mano y decir, también le voy a romper el brazo al otro. ¿Y qué sucedía, por ejemplo, si le quitabas la vida a alguien siendo un accidente? Por ejemplo, Deuteronomio 19:4 dice, en el versículo 4 al 6, Dios plantea el caso de un hombre que trabajando sin querer mata a alguna persona. Aquel, dice el texto, aquel que hiere a su prójimo sin intención, o sea, sin culpa, sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Nuestro Dios, mis hermanos, da el ejemplo de un hombre que en la labor de su trabajo, desafortunadamente muy de malas este hombre, de repente el hacha, el hierro, se zafa del palo o el cabo saliendo a parar en la cabeza de una persona. Como por ejemplo en nuestros casos cotidianos en el que un hombre trabajando con una pulidora le sucede el infortunio en el que el disco se zafó y sale a volar terminando en la vida de alguien. Dios nos guarde de tal acontecimiento en nuestra vida. Nuestro Señor respecto a esto dice que ese trabajador que era, no era culpable, era inocente, pues tal acto fue sin culpa. Pero el versículo 5 y 6 de este pasaje nos dice lo que este hombre debía hacer, y era correr a un lugar llamado la ciudad de refugio, donde era guardado, custodiado por autoridades, pues no sea que algún familiar quien quiera vengarse de este hombre quitándole la vida. En un caso así, no aplicaba la ley del talión. Y también que no era prudente, mi hermano, si estabas enemistado con alguien, no era prudente que fueras con él a cortar leña. No sea que bajando solo y con el hacha salpicado, más bien desconfíen de ti y no de un hacha mal ajustada. Pero cuando las cosas que te hacían, queridos hermanos, no era sin culpa, sino con toda intención, con el adrede posible, ¿podías tomarte entonces la justicia por tu propia mano? Éxodo 21, versículo 22 hasta el 25, nos saca de toda duda sobre este asunto. Dice el texto, si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que le impusiere el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Aquí, mis hermanos, en este texto se nos muestra el ejemplo de que si dos hombres están, por ejemplo, peleando y sin querer en medio de la contienda, alguno golpea a una mujer embarazada. Dos cosas pueden suceder a este hombre. Número uno, si la mujer fue golpeada y no provocó un aborto, no hay ningún tipo de juicio condenatorio para tal hombre. Pero si la mujer fue golpeada accidentalmente y le causó aborto, tal hombre debe morir conforme a la ley del talión. Y aquí dirá, pero luego no es también sin culpa como el otro caso. No, es que el otro estaba trabajando. En cambio, en este caso, el otro estaba
haciendo una acción mala, estaba peleando, haciendo algo que no se debía hacer, y esto le trajo consecuencias que sin querer le pegó o golpeó a aquella mujer embarazada. Ahora, si la mujer fue golpeada y le causó aborto, tal hombre debe morir conforme a la ley del talión. Hoy en día se ha aprobado esto del aborto y dicen que eso no es homicidio. Pero mis hermanos, la ley de Dios dice que el que comete aborto es alguien digno de muerte. Pero este texto, queridos, nos ayuda a tener una interpretación correcta y clara, no como la de los escribas y fariseos, ya que el texto responde a la pregunta, ¿puede el ciudadano común tomar la venganza por su propia mano? Querido hermano, ¿puedes tú desquitarte? ¿Puedes tú decir, esta se la guardo? ¿Puedes tú pensar de esta manera? El versículo 22 de este texto que acabamos de citar responde, y juzgarán los jueces. Entonces, ¿quiénes debían juzgar? Los jueces. ¿Quiénes debían tomarse la justicia? Los jueces. Que no era el ciudadano común que debía ejecutar justicia, ya que en la ira del hombre, como dice Santiago, no obra la justicia de Dios. Los únicos que debían juzgar aplicando la ley del talión como es debido eran los jueces, el sistema de gobierno que Dios había establecido. Y esto debía, mis hermanos, hacerse con un debido procedimiento. Los jueces al juzgar debían hacerlo con testigos, no podía ser un solo testigo. Miremos por ejemplo Deuteronomio 19:15, donde nos cuenta ¿cuántos testigos debían estar? Dice el texto, Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Cuántos testigos debían haber para que los jueces pudieran juzgar? De 2 a 3 testigos. Pero, ¿qué pasaba, queridos hermanos, si se levantaba un testigo falso para calumniar a alguien? Un testigo falso que quería, voy a meter chismes para que a este le partan el brazo. ¿Qué le pasaba si un hombre tenía esa perversión en su corazón de calumniar al otro para causarle daño? Como lo muestra el versículo 16. El versículo 17 de Deuteronomio nos dice que si entraren los 3 testigos, habiendo uno falso, los 2 mitigantes, esto es, los 2 testigos que si están testificando la verdad, ellos se presentarán ante Dios, ante los sacerdotes y ante los jueces. Y si se dan cuenta del testigo falso, ¿qué le sucedía? Versículo 19 y 21. Entonces haréis a él como pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si ese testigo entonces, mis hermanos, era falso, ¿qué le pasaba? Si levantaba falso testimonio en contra de su prójimo para que se le quitara un ojo o un diente o para que se le matase y los jueces se daban cuenta de su testimonio que era falso, se le aplicaba el castigo que él quería para su prójimo sin compasión alguna. Como dicen por ahí, iba por lana y salía trasquilado. O como decían los abuelos, ¿no? Le salía el tiro por la culata. Esto nos muestra que el pueblo en los tiempos de Jesús estaba equivocado al creer que un clavo sacaba otro clavo. La justicia no debe ser ejercida de manera personal. Dios estableció un sistema de gobierno para aplicar la justicia. Y tal vez alguno, refunfuñando, dirá, pero con esta justicia, pastor, con esta policía,
que son como las películas, llegan al final. Mis hermanos, debemos tener siempre presente que Dios es el juez de todo y que su justicia no llega ni temprano ni tarde, llega en el momento justo. A Él se le deben dejar todos los asuntos. Dijo el Señor, mía es la venganza. Entonces, esto quiere decir que si alguien me ha hecho daño, ¿debo ir siempre a los términos legales? Depende, hermanos, depende. En casos extremos donde tu vida y la de tu familiar está en peligro por algún individuo, es necesario hacerlo. Pero es que el vecino, pastor, me tiene cansado porque él barre el andén y me echa el mugre a este lado. Tengo que ponerle una caución. Tampoco vamos a llegar al extremo, ¿no? Pero tal vez te preguntes, pero en casos que no son tan extremos, donde me empujan, golpean, hablan mal de mí, sé por la palabra que no debo ya responder de la misma manera, pues el Señor ha dicho, no digas como me hizo, así le haré, sino que debo actuar conforme, no debo actuar conforme al mal que me han hecho. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿cómo debo actuar cuando me están haciendo mal? Y es aquí donde llegamos a nuestro segundo punto. ¿Cómo mostrarnos amigos a quienes nos han hecho daño? El Señor dice, pero yo os digo, no resistáis. Esto es, no esté a la defensiva con su enemigo. No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta palabra, mis queridos hermanos, estas palabras parecen decepcionar a muchos por una mala interpretación, porque este texto también se ha mal interpretado. En otros, aún entendiendo la correcta interpretación, aún así se decepcionan y se desinflan cuando escuchan esto. Y de otros que aceptan este texto y la sana interpretación de buena manera. Ahora, muchos malinterpretan este pasaje llevándolo al masoquismo. Que si te golpean en el ojo, debes poner el otro para que quedes parejo. Pero eso es una mala interpretación. No, esa no es la interpretación, dirá alguno. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? Mis hermanos, resulta que en aquel entonces los judíos tenían como costumbre, y aquí es donde hay que tener en cuenta las costumbres judías, ellos tenían costumbres como la de los argentinos, que se saludaban con beso en la mejilla. Y aún los hombres se saludaban de beso en la mejilla en la cultura judía. Recordemos cuando leemos Antiguo Testamento, que a veces se veía un judío con el otro y se besaban con ósculo santo, pero era un beso en la mejilla. Esto era para mostrar afecto a sus familiares y amigos, mas no saludaban así a quienes consideraban sus enemigos. A un enemigo no se saludaba de esta manera. De hecho, Judas, cuando llega, lo primero que hace ante Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús lo van a entregar? Es saludar, y él dice, al que salude con beso en la mejilla, porque esto no era raro saludar así, era una manera de costumbre en aquel entonces. Ahora, el Señor en el Sermón del Monte ya les ha dicho a sus discípulos que por su causa van a ser vituperados y perseguidos y que van a tener enemigos. Para muchos judíos, un cristiano era un enemigo acérrimo porque iba en contra de su religión. Si eras un judío que acabando de ser cristiano, ibas a saludar con un beso en la mejilla a un familiar o a un amigo y estos ya estaban enterados de tu profesión de fe, apenas tú pusieras la mejilla para recibir un beso, lo que recibías era una bofetada por traidor. Eso era lo que recibías. El Señor dice que aún así debías poner la otra mejilla como si dijeras, yo aún quiero ser tu amigo. ¿Me harás el otro golpe? Eso es lo que significa el texto. Que a pesar que la otra persona te insulte, aún así tú debes decir, yo aún estoy aquí para ser tu amigo.
¿qué vas a hacer? ¿Despreciarás mi amistad? A eso se refiere el texto. Por ejemplo, una persona te hizo daño y tú te das cuenta que esa persona te ha hecho daño, lo sabes, y un día te enteras que esa persona está en el hospital. Y tú antes vas y le llevas unas frutas, no sé, unas flores para que esta persona se aliente. Si es posible, algo de dinero para sus medicamentos. Tú te los extiendes. Él puede hacer una cosa, decir, no, yo no recibo nada de usted. Pero aún así, tú debes ir de esta manera y siempre mostrarte amigo para con los demás. A eso nos está llamando el texto. No a que te golpeen y te golpeen, porque con eso no sacas nada, ¿sí? Pero si entiendes el sentido del texto, sabes que es procurar siempre mostrarte como amigo. Ahora, hay cristianos que dicen, pastores, que yo tengo enemigos, pero por su mal testimonio. Aquí es por causa de Cristo. Aquí es porque verdaderamente te estén haciendo injusticia, no porque tú estás dando mal testimonio. Bien. Bueno, estamos entendiendo ya esta parte del contexto, ¿verdad? Que en vez de ir a un pleito legal y de actuar con la mala interpretación, ojo por ojo y diente por diente, ahora deberías ¿qué? Mostrar amor, mostrar afecto. Oh, pero déjenme decirles algo. ¿Cómo creen ustedes que mientras Jesús estaba dando esta palabra, cómo creen ustedes que los judíos estaban escuchando esto? Al escuchar un maestro dando una enseñanza tan diferente y de otra cosmovisión. Lo más seguro es que los judíos dirían, pero ¿cómo es posible, rechinando los dientes, que ahora salude de beso a la mejilla a aquel que me ha hecho daño? Y si piensas como un judío, déjame decirte que solo entenderías esto cuando sabes que aquel que está dando su discurso puso sus mejillas para ser golpeadas por ti. Solo lo entenderías cuando ves a Cristo Jesús, el buen amigo que puso por ti su rostro para ser golpeado. Mas no es lo que ellos ven, y no lo ven porque no es el Salvador, no es el Mesías que ellos esperan. Ellos esperan a uno que pueda librarlos de la mano de sus enemigos, del imperio romano, con espada, no con saludos de beso en la mejilla para que te cojan a bofetadas. Ellos querían vengarse de los romanos, quienes los tenían subyugados con toda injusticia, porque las autoridades de Israel tenían poco poder para oponerse a estos líderes. Así que muchos israelitas, y entre ellos también fariseos, por causa de la opresión, querían hacer una revuelta vengándose del imperio romano. Como nos esclavizaron, también buscaremos la manera de hacerlo. Así como nos han oprimido, los oprimiremos, porque esto es ojo por ojo y diente por diente. Un ejemplo, en el Nuevo Testamento era Barrabás, muy famoso entre el pueblo judío, no solo por ser un ladrón y un homicida, mis queridos hermanos, sino porque era un revolucionario que se oponía al imperio romano. Marcos 15:7 nos cuenta que Barrabás estaba preso por el imperio romano por hacer una revuelta. Barrabás era como un revolucionario que defendía al pueblo judío. Para el pueblo judío, él era un preso querido. Por ello Pilato presenta a Jesús y a Barrabás como dos libertadores de los judíos, para que la multitud escoja cuál de los dos quieren que sea su libertador. Las palabras de Pilato para la multitud son las siguientes: ¿queréis que suelte a Jesús, al rey de los judíos? Los fariseos no quieren este tipo de rey, quieren a uno que tenga sed de venganza y haga una revuelta para cobrarle al imperio todo lo que les han hecho. Pues su lema es ojo por ojo, diente por diente.
Así que aferrándose a esa mala interpretación de la ley, los fariseos incitan al pueblo a que suelten a Barrabás, pues un hombre así es que necesitamos, que pelee por nosotros, no como Jesús, a ese crucifíquenle. Clamaba el pueblo siendo alentado por los fariseos. Pero el Rey de los cielos, mis hermanos, el reino de los cielos no avanza por la fuerza, no avanza por la espada. El odio, el deseo de la venganza, el rencor, el resentimiento o el látigo de la indiferencia. El reino de los cielos avanza por el poder del amor. Si alguien te ve como un enemigo, cuando lo veas, ¿qué vas a hacer? Salúdalo. Y si él no te saluda, en vez de decirte a ti mismo, entonces no lo va a volver a saludar. Más bien dirás, lo seguiré saludando por aquel que puso su mejilla por mí, aunque aquel me deje con la mano extendida. Y déjenme decirles, hermano, que usted nunca queda mal. Yo recuerdo una vez que en el trabajo había una compañera de trabajo que, no sé, por alguna razón yo no le caía bien. Pero a pesar de eso, yo llegaba y la saludaba. Señora tal, buenos días. No me saludaba. Al otro día, señora tal, buenos días, normal. No saludaba. Al tercer día, señora tal, buenos días, normal. Porque tú debes cumplir con lo que el Señor te manda, independiente de que el otro no se comporte como debe. Ya la señora, cuando estaban gerentes o personas de la empresa, viendo que ella no saludaba, la que quedaba mal era ella. Entonces ella se debía, ya después, Kleiner, buenos días. ¿Sí? Debemos cumplir con lo que el Señor nos demanda, queridos hermanos. Y lo debemos hacer, ¿sabes por qué? Porque debe representar a uno que aun tú siendo pecador, se mostró siempre amigo para contigo. Siempre debemos mostrarnos amigos para con los demás, a pesar de cómo nos traten. Porque necesitamos mostrar a Cristo, hermanos. Pero todo no termina aquí. El Señor no solo te llama a vivir en cordialidad y fraternidad con los que te han hecho mal. El Señor te llama a ir más allá. Más allá de esto, porque el cristianismo, queridos, es sacrificial. Donde deseas llevar su cruz a cuestas por aquel que te amó dando su vida por ti. El versículo 40 de Mateo dice, y al que quiera, noten eso tan fuerte, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué dice el Señor? No sea bobito, usted no se me deje, valore, cuide lo que es suyo, quítele la de él también si le llegan a quitar lo suyo. No, eso no es lo que dice el Señor. En vez de citar la ley del talión, como lo hacen los fariseos, su mensaje es todo lo contrario. ¿Qué dice el texto? Déjale también la capa. Aún así, si alguien te está incitando a pelear por algo material, lo que el Señor dice es, no pelees por eso. Entregue eso. Uy, no, Señor. Nosotros no profesamos la violencia como cristianos. Profesamos el amor, no el odio. Tal vez tus palabras hasta aquí han sido, a mí nadie me quita lo que es mío. O por lo mío me hago matar. Pero ahora tu mentalidad es vivir conforme al juez, a uno que te llama a vivir de una manera que cuesta. Y es que cuando el rey dijo estas palabras, mis queridos hermanos, tengan la seguridad que para muchos judíos esto fue fuerte, demasiado fuerte. Que yo me imagino que muchos dirían, uy, pero esto ya es mucho. Que tras de que te golpean, te dejen desnudo. Esto ya es demasiado, ¿verdad?
Pero el Señor dice que es mejor hacer esto que entrar en pleito. Porque el Señor les está advirtiendo que por su causa a ellos los iban a dejar desnudos para llevarlos a muerte. Y esto era algo que después pasó con los mártires. Primero los desnudaban para después matarlos. Pero aunque no los lleven a muerte, el propósito del pasaje es evita el pleito y soporta la pérdida. Queridos hermanos, déjenme decirles que ustedes dirán, pastor, eso no es fácil. Yo les digo que no es fácil. No es fácil. Y déjame decirte que perder la túnica y la capa no eran cosas pequeñas en Israel. Esto era perder una gran fortuna. Para nuestro contexto es normal tener de 2, 3, hasta 5 mudas de ropa. Pero no en Israel. La mayoría de las personas solo tenían su túnica, que era su vestido, ya que la ropa era muy costosa. Perder la túnica era perder verdaderamente mucho. Pero para el Señor es preferible perder a tal punto que entrar en conflicto, ya que estás mostrando al Cristo de la paz, al Dios de paz. Pero supongamos que eres un judío en Israel y por alguna razón alguien te incita al pleito por quitarte la túnica. Entonces tú dirás, bueno, se la daré, al menos me queda cubrirme con la capa. Pero el Señor dice, no, entrégale la capa. ¡Wow! Entregarle también la capa. La capa, dirías tú. Una capa era costosa en Israel. Ella era un multiusos, servía para cubrirse del viento, para cubrirte del sol, era una cobija para el frío en las noches. Las capas eran costosas que si tú necesitabas dinero, podías empeñarla para que te prestaran. Y si eras pobre, empeñar tu túnica era aguantar frío en las noches. O sea, no estábamos hablando, el Señor no está hablando de cualquier cosa en el contexto. Pero si tú eras prestamista, o sea, tú tenías una prendería y llegando la noche aquel pobre no había conseguido el dinero para recuperar su capa, ¿qué debías hacer? Ah, ya la perdió, esta es mía, me la quedo. ¿Debías hacer eso? Dios te demandaba a buscar a ese pobre para darle su túnica, para que no tuviera frío en la noche. Deuteronomio 24:12 dice, y si el hombre fuere pobre, le dice al prestamista, no te acostarás teniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Aún así Dios llamaba a la misericordia. Éxodo 22, 26 y 27 dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, ¿qué deberías hacer? Se lo devolverás, porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. O sea, a pesar de que fueras un prestamista, no debías dejar de lado la misericordia de tu Dios, de tu Señor. Dios no apoya la usura. Hacer un buen negocio, supuestamente, cuando alguien está en necesidad, no es un buen negocio. Uy, es que el hombre le estaba necesitado y por eso vendió eso barato. Y yo aproveché. Abeja yo, no, abeja no. Usurero, miserable es más bien. Eso no tiene nada de ser abeja o de inteligente. Cuando una persona, yo recuerdo a un amigo que su esposa lo abandonó y él cayó en las drogas y su familia, en vez de ayudarlo, se aprovechó de él. ¿Cuánto me vende el televisor? ¿Cuánto me vende el equipo? Y pues obviamente él en su condición de la drogadicción, pues él vendía eso barato, hermano. Eso no se hace. Usted nunca le compre a alguien así, jamás. Cómprele un pan, invítelo a almorzar. No le compre esas cosas. Es aprovecharse de un estado de la persona que está atado a un pecado, que lo lleva a la degradación. Uno no debe apoyar eso. Mis hermanitos, tal vez alguien quiere quitarte tu abrigo o tu capa.
como tu dinero o algún bien material. Pero el Señor te demanda a no pelear. He sabido de hijos de Dios que prefirieron perder que discutir y no fue fácil para ellos, porque perder, hermano, es sacrificial. Perder cuesta. Porque evitar el pleito y soportar la pérdida verdaderamente es donde está representando a Cristo. Pero hasta el día de hoy, queridos hermanos, sepan bien que el hombre que tiene a Dios por su posesión tiene todo lo que es necesario tener. Y si ve desaparecer sus bienes materiales uno tras otro, no ha perdido nada. Porque teniendo a Dios, tiene la fuente de toda la alegría. Palabras de Raven, me acordé. De Totzer, palabras de Totzer. Cuando un cristiano pelea, discute por bienes materiales, aferrando a lo poco o mucho que posee, como su túnica y como si fuese su única capa, por miedo a quedarse desnudo en la quiebra económica, déjame decirte que te entiendo. Todo lo que tenemos lo tenemos con esfuerzo, sacrificio, sudor, incluso lágrimas. Pero necesitas mirar a uno que vino del cielo a la tierra para pagar una deuda que tú tenías con el Padre de los cielos. Una deuda enorme. ¿Y él qué hizo? Él por ti, para pagar esa deuda, se despojó de su túnica, se despojó de su capa y se despojó de su vida para que tú ya no tuvieras una deuda con el Padre de los cielos. Solo podrás vivir esto cuando ves lo importante que el Hijo de Dios, lo que el Hijo de Dios ha hecho por ti. De eso se trata ser cristiano, mis hermanos. Cuando verdaderamente el Señor te permite una situación así, ¿sabes también por qué es? Para que aprendas a confiar en Él. Que tu abrigo no son los bienes materiales, que tu abrigo es Él. El Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Y qué dice también el texto? Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Tu seguridad no está en lo poco o mucho que posees. Tu seguridad está en Cristo. Mis hermanos, que te falte todo, pero que no te falte Él. Porque teniéndola a Él, lo tienes todo, querido. Todo lo tienes en Él. Por eso, mis hermanos, si una persona te debe plata, y desde hace mucho tiempo esa persona está, le voy a pagar, pero le voy a pagar. ¿Pero cuándo? ¿Sí? Y usted llega, y usted llega ya cobrándole, y ya que ese cobrarle ya es molesto. Ya se perturba usted la paz. Hermano, ¿sabes qué debe hacer? Más bien es una oportunidad que Dios te está diciendo, muestra ese amigo, muéstrame a mí. Y decirle, no, ¿sabes? Te perdono esa deuda. Porque también hay que ver si la persona no puede pagar, hermano. Está en necesidad. Créame, hermano, es mejor dar que recibir, como dice el Señor. Y el Señor te multiplicará, te lo aseguro. Aunque no lo debes hacer por eso, sino por mostrar su amor y su misericordia. ¿Sí? Tranquilo, deja así, fresco. O que más adelante no, deja así, tranquilo. Perder en el Señor, queridos hermanos, no es perder, jamás. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto en nuestros pasajes, este pasaje? Si el otro te grita, ley del talión, yo también le grito más fuerte. No.
¿Cómo respondemos? Con amabilidad. Entiendo que estés enojado, pero no considera, ¿no crees que esto lo podemos charlar de mejor manera? Y al que responde con grosería, le responderemos con educación. Al que habla con un tono áspero, se le responderá con tranquilidad, un tono suave y con un tono amén. En vez de ojo por ojo, actuaremos todo lo contrario. Porque nuestra oración ante el Señor debe ser: Señor, quiero ser con los demás así como tú has sido conmigo. Porque el Señor no nos pagó conforme nosotros lo merecíamos. Nosotros le insultamos y Él en su Hijo nos bendijo. Nosotros nos alejamos de Él y Él en Cristo se acercó a nosotros. Nosotros dignos de muerte, pero Él en Cristo nos dio vida. Enemigos de Él, pero en Cristo hemos sido sus hijos. Dignos de ir al infierno, pero en su Hijo conducidos a la patria celestial. Pecadores, pero en Cristo nos ha justificado. Culpables, pero en el Cordero perdonados. Dignos de su ira, pero en Cristo ha derramado su amor abundante para con nosotros. El Señor no nos pagó conforme nosotros lo merecíamos. No aplicó la ley del ojo por ojo, diente por diente. Solo se acercó a nosotros con abundante amor, gracia y misericordia. Por ello no debemos tomarnos la justicia por nuestra propia mano, sino mostrarnos amigos a quienes nos han hecho daño. Amén, mis hermanos. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu verdad. Señor, ayúdanos a tener un corazón como el de Cristo. Ayúdanos a tener un corazón conforme a tu gracia y tu verdad. A no pelear, a no discutir. Aprender a descansar en ti. Aprender, Señor, que hay ciertas cosas que las dejamos en tu mano y tú obrarás y harás, Señor, que no se pierdan. Pero si tú quieres, Señor, lo que tú quieras, Señor, se hará conforme a tu propósito. Pero hoy reconocemos que tu mano es la que verdaderamente necesitamos y descansamos en ti. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.